Bienvenida, bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos metemos en un tema, bueno, fascinante. Cómo las máquinas, que al final solo entienden de ceros y unos, ¿no? Ajá, Pues cómo empiezan a comprender algo tan nuestro, tan humano, como el lenguaje. exacto. ¿Alguna vez te ha picado la curiosidad de cómo Google entiende lo que buscas? ¿O cómo sabe el correo si algo es spam? Sí, es algo que usamos todos los días casi sin pensar. Pues una pieza clave de todo eso está en transformar las palabras, en algo que las máquinas puedan, digamos, masticar, números. Eso es. Y para entenderlo bien, vamos a apoyarnos hoy en un vídeo de IBM Technology que explica un concepto llamado word embeddings, o incrustaciones de palabras en español. Un concepto fundamental. Sí, señor. Nuestra misión hoy, desgranar qué son estas incrustaciones, por qué son tan importantes en la IA actual y, bueno, cómo se crean y dónde se usan. Mm, Vamos, que es como echar un vistazo a la sala de máquinas de mucha tecnología que usamos con el lenguaje. Totalmente. Es que estamos hablando de uno de los pilares del procesamiento del lenguaje natural, el PLN, como se suele decir. PLN, sí. Hay que partir de una idea muy básica. Las máquinas no leen como tú o como yo. No pilan el texto así, tal cual. Claro. Necesitan que se lo traduzcamos a su idioma. Y su idioma son los números. Vale. Ahí, justo ahí, es donde entran las incrustaciones. Pero ojo, no son números al tuntún, son vectores. Vectores como listas de números, ¿no? Exacto, listas de números, pero calculados con mucho cuidado para que capturen no solo la palabra, sino su significado, su contexto, cómo se relaciona con otras palabras. Es bastante ingenioso. Vale, vectores, listas de números. Entonces, la idea es que cada palabra se convierte como en una coordenada, en un mapa, pero un mapa matemático muy complejo, algo así. Justo, es una forma genial de verlo. Imagina un espacio enorme, con muchísimas dimensiones. Dimensiones. ¿Sí? Como las 3 dimensiones que conocemos, alto, ancho, profundo, pero muchas más. Y cada palabra es un punto, un vector en ese espacio. Vale. Y lo potente, lo interesante de verdad, es que la posición de esos puntos no es casual. El sistema se entrena para que palabras con significados parecidos, Como perro y gato. eso es, o correr y andar, pues acaben teniendo puntos, vectores, que están muy cerca unos de otros en ese espacio gigante. Entiendo. Y supongo que la distancia entre esos puntos, pues nos dice algo importante, ¿no? Muchísimo. La distancia te dice cómo de similares son en significado o en uso. Cuanto más cerca, más relacionadas. Ajá. E incluso la dirección de los vectores puede guardar información sobre relaciones, como construir un mapa conceptual enorme, pero hecho de números. Es fascinante. Pero, a ver, volvamos al porqué. ¿Por qué toda esta complicación de convertir palabras en números? ¿No podrían los algoritmos, bueno, aprender a leer directamente? Es una buena pregunta, pero es que es una limitación bastante fundamental de cómo funcionan la mayoría de algoritmos de aprendizaje automático, al menos los que hemos usado hasta hace poco. Ya. No están hechos para procesar texto plano. Letras, espacios, eso no lo entienden. Su lenguaje son los datos numéricos. Necesitan números para entrar. Claro. Para calcular, buscar patrones. Exacto, para hacer todo lo que hacen. Clasificar, predecir, todo. Las incrustaciones son literalmente el puente, son indispensables, conectan nuestro mundo, el del lenguaje, con el mundo de las máquinas, el de los números. Un traductor, entonces. Un traductor muy sofisticado, sí. Sin esta traducción, el PLN moderno, con todo lo que hace, pues simplemente no existiría como lo conocemos. Queda claro, son la base. Y entonces, ¿dónde notamos nosotros el resultado? ¿En qué aplicaciones prácticas vemos el efecto de estos vectores? Uf, pues están por todas partes, muchas veces sin que nos demos ni cuenta. Por ejemplo. Un ejemplo súper común, la clasificación de texto. Piensa en el filtro de spam de tu correo. Ajá. Pues esos algoritmos miran los vectores de las palabras del email y buscan patrones numéricos, patrones que se parezcan a los que ya han aprendido que son típicos del spam. Vale. Y lo mismo para categorizar noticias por temas. Esto es deporte, esto política, o para analizar opiniones de clientes, ¿sabes? Si son positivas, negativas. Entiendo. Detectar patrones en el significado general. ¿Qué más cosas? Otro campo muy importante es el reconocimiento de entidades nombradas, NER.
por las siglas en inglés. NR. ¿Eso qué hace? Pues su trabajo es identificar y clasificar palabras o grupos de palabras que se refieren a cosas concretas. Nombres de personas, de empresas, de sitios, fechas. ¿Y cómo ayudan los vectores ahí, los números? Pues imagina que el modelo tiene que aprender a reconocer ciudades. Como ha procesado millones de textos, los vectores de Madrid, Barcelona, París, Roma, probablemente estarán todos juntitos en una zola de ese espacio vectorial. Ah, vale. El modelo aprende a reconocer esa región como la de las ciudades. Y esto, que parece básico, fue un avance brutal. Porque antes de poder analizar opiniones sobre Apple, la empresa, tenía que saber que Apple era una empresa y no la fruta, ¿sabes? Claro, distinguir o saber que Madrid es una ciudad. El primer paso. Exacto. Un primer paso gigantesco para que las máquinas empezaran a entender de qué o de quién se hablaba. Entendido. Y también se mencionaba algo sobre similitud y analogías. El ejemplo ese típico de reyes a reina como hombre es a... A mujer. Sí, ese es uno de los ejemplos más alucinantes, yo creo, del poder de esto. ¿Por qué? Porque resulta que esas relaciones, como la de género en este caso, se pueden capturar haciendo sumas y restas con los vectores. ¿En serio? Sumando y restando números. Tal cual. Coges el vector de rey, le restas el vector de hombre y le sumas el vector de mujer. ¿Y qué pasa? Pues que el resultado, el vector que te queda, suele estar súper cerca del vector de reina. ¡Qué fuerte! Es increíble que el modelo aprenda estas cosas, relaciones de género, de capital y país, como Madrid menos España más Francia que te lleva a París, solo viendo cómo usamos las palabras en textos enormes. Vaya. Demuestra que no solo agrupan por parecido, sino que codifican relaciones más abstractas, más complejas. Realmente notable, sí. Y lo último que se comentaba eran los sistemas de preguntas y respuestas, los QIA. Efectivamente. Ahí es clave entender si una pregunta que hace alguien es semánticamente similar, o sea, si significa más o menos lo mismo que otra pregunta de la que ya tenemos la respuesta. Claro, para no reinventar la rueda. Exacto. O si la pregunta se parece al contenido de un documento que podría tener la respuesta. Las incrustaciones permiten medir esa similitud de significado entre la pregunta y las posibles respuestas o fuentes. Ya. Y esto se usa también para agrupar noticias sobre el mismo tema, encontrar documentos parecidos en bases de datos legales o científicas, o incluso para recomendarte productos en Amazon basándose en cómo de parecidas son sus descripciones. Es increíble la cantidad de puertas que abre tener las palabras como números. Ahora, la gran pregunta, claro, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se generan estos vectores tan listos? Suena muy complicado. Bueno, lo es en cuanto a la cantidad de cálculo y datos que necesita, pero la idea detrás se puede entender. Todo empieza entrenando un modelo de aprendizaje automático. Contexto, mucho texto. Muchísimo. Cuando decimos mucho, hablamos de cantidades bestiales de texto. Toda la Wikipedia, millones de libros, noticias. Cuanto más texto, y más variado y de calidad, mejor aprenderá el modelo los detallitos del lenguaje. Vale, tenemos la montaña de texto. ¿Y ahora? Pues primero toca limpiar, preprocesar. Limpiar. Sí, preparar el texto. Eso incluye la tokenización. ¿Qué? Tokenización, que básicamente es dividir todo el texto en trocitos más pequeños, normalmente palabras sueltas, o a veces partes de palabras. Esos son los tokens. Vale, trocear el texto. Eso es. Y luego, muchas veces, se quitan las stop words. ¿Las qué? Stop words. Palabras súper comunes como el, la, un, y, de. Son necesarias para la gramática, no, pero para la máquina a menudo no aportan mucho al significado central del contenido. Así que, fuera. Y la puntuación también se suele quitar. Vale, texto limpio y troceado en tokens. Siguiente paso. Aquí entra un concepto clave. La ventana de contexto deslizante. Suena a película de ciencia ficción. Un poco sí. Imagina que movemos una ventana, como un marco, de, pongamos 5 palabras, a lo largo de todo el texto. Pista, pista, pista. Ujú. Pues para la palabra que queda justo en el centro de esa ventana, la llamamos palabra objetivo. Miramos las palabras que tiene alrededor. Ese es su contexto. Vale. Y el modelo va analizando millones y millones de estas ventanitas, una y otra vez. ¿Y qué aprende de mirar esas ventanas? Aprende qué palabras suelen ir juntas.
¿Qué palabras tienden a aparecer cerca de otras? Hay una idea detrás de esto, la hipótesis distribucional, ¿Qué dice? que palabras que aparecen en contextos similares probablemente tienen significados relacionados. Tiene sentido. Pues el modelo se entrena justo para eso, para predecir una palabra viendo su contexto, o al revés, predecir el contexto si le das la palabra. Y mientras hace esto, va ajustando los números dentro de los vectores de cada palabra, ¿Ajustando para qué? ¿Para que se parezcan más? para mejorar sus predicciones. Si el modelo falla al predecir, si dice que en un contexto va gato y en realidad iba perro, pues ajusta los vectores de gato, perro y las palabras del contexto para que la próxima vez sea más probable que acierte. Ah, aprende de los errores. Exacto. Es un proceso continuo de aprender y ajustar. Millones de veces. Al final, después de ver tantísimos ejemplos, los vectores de las palabras acaban reflejando esas relaciones de significado y contexto que ha visto en el texto. Y claro, palabras similares acaban con vectores similares porque suelen salir en contextos parecidos. A ver si lo visualizo. En el material de IBM usaban un ejemplo muy simple para esto, ¿verdad? Sí, para que nos hagamos una idea. Imaginaban un texto diminuto, con solo 6 palabras y un espacio de solo 3 dimensiones, algo que casi podríamos dibujar. Vale. En ese mini mundo, cada palabra sería un punto en un espacio 3D. Y entonces veríamos, por ejemplo, manzana y naranja muy juntas. Exacto, porque son frutas, seguramente saldrían en contextos parecidos en ese texto tan pequeño, ¿no? Hablando de comer, de colores. Claro. Y por otro lado, palabras opuestas como feliz y triste, pues a lo mejor tendrían vectores apuntando en direcciones contrarias. Es una buena imagen mental. Ayuda. Sí, ayuda mucho. Pero, y esto es súper importante, no podemos quedarnos solo con esa imagen tan simple. ¿Por qué? Porque en la realidad, como decíamos, los textos son gigantes Sí. y los vectores no tienen 3 dimensiones. Suelen tener cientos. Cientos. Sí, 100, 300, 500 dimensiones o incluso más. Necesitamos todas esas dimensiones extra para poder capturar bien todas las relaciones tan complejas, todos los matices que tiene el lenguaje humano de verdad. No cabría toda esa riqueza en solo 2D o 3D. Es inimaginable casi. Entendido. Cientos de dimensiones para mapear todo el lenguaje. Impresionante. Ahora, ¿hay una sola forma de calcular estos vectores o hay diferentes enfoques, diferentes filosofías? Hay diferentes enfoques, sí. El material que estamos viendo destaca 2 grandes familias de métodos. La primera se basa en la frecuencia. En contar cuántas veces sale cada palabra, sin más. No exactamente así de simple, es un poco más elaborado, pero sí, la idea de base viene de ahí, de las frecuencias. Estos métodos calcular los números a partir de estadísticas, como aparecen las palabras en el texto. La intuición es que la importancia o el significado de una palabra se puede deducir en parte de cuántas veces aparece y dónde. Vale. Y mencionan un ejemplo concreto. TF y DF, que suena muy técnico. Lo es un poco, pero la idea es bastante lista. TF y DF significa Term Frequency Inverse Document Frequency. Frecuencia del término, frecuencia inversa del documento. Eso. Lo que hace es darle más peso, más importancia a una palabra si aparece muchas veces en un documento específico. Eso es el TF, la frecuencia del término. Ajá. Pero, y aquí está la clave, si al mismo tiempo aparece pocas veces en todos los demás documentos del conjunto, eso es el IDF, la frecuencia inversa del documento. O sea que busca palabras que son como la seña de identidad de ese documento en particular. Exacto, justo eso. El ejemplo del vídeo con el café es perfecto. En un artículo sobre café, palabras como espresso, cappuccino, arábiga, pues seguramente tendrán un TF-IDF alto. Salen mucho ahí. Salen mucho ahí, TF alto, pero son raras si miras artículos de, yo qué sé, política o fútbol. IDF alto también, porque son raras en general. Vale. En cambio, palabras súper comunes como el, de, que, aunque salgan mucho en el artículo de café, TF alto, también salen muchísimo en todos los demás artículos. Así que su IDF será bajo y su puntuación final TF-IDF también será baja. Entiendo. Es una forma de encontrar las palabras clave, las que definen de qué va el texto. Exacto. Es muy bueno para eso, para identificar los términos clave. Funciona genial en cosas como buscar información o hacer una primera clasificación de temas. Tiene mucho sentido, sí. Para encontrar lo distintivo. ¿Y cuál era la otra gran familia de métodos?
Son las incrustaciones basadas en predicción. Estas intentan pillar las relaciones semánticas y el contexto de otra manera, no contando frecuencias directamente, sino aprendiendo a predecir. ¿Predecir qué? Lo que decíamos antes del contexto. Sí, justo eso que comentamos al hablar de cómo se crean. Predecir una palabra mirando las que tiene alrededor. O al revés, predecir las palabras del contexto si te dan la palabra del centro. El ejemplo del perro. Ese mismo. El perro está ladrando fuerte y el perro está moviendo la cola. Un modelo de estos, al ver contextos así una y otra vez, aprende a asociar fuerte el vector de perro con los de ladrar, mover, cola, Vale, aprende el significado por las compañías que suele tener. precisamente. Y lo interesante es que estos modelos suelen ser muy buenos distinguiendo palabras con significados parecidos, pero no iguales. Y también manejan mejor la polisemia. Bueno, los más básicos asignan un solo vector fijo, pero capturan mejor las relaciones finas. ¿Polisemia? El hecho de que una palabra pueda significar varias cosas, como banco. Aunque los modelos básicos de predicción aún le dan un solo vector a banco, son mejores capturando esas relaciones semánticas sutiles que los métodos de frecuencia. Vale, dos enfoques. Frecuencia, F y DF para palabras clave y predicción para relaciones de significado. Y dentro de los de predicción hay modelos muy famosos que se mencionan, como Word2Vec. Sí, Word2Vec lo desarrolló Google allá por 2013 y, bueno, fue una revolución. Tiene dos formas de funcionar, dos arquitecturas. Una es CBOW, Continuous Bag of Words. Intenta predecir la palabra del medio mirando las de alrededor. Ya, Y la otra, Skipgram, al revés. justo. A Skipgram le das la palabra del centro y tiene que predecir las palabras que probablemente la rodean, su contexto. En general, Word2Vec se centra mucho en aprender de la vecindad más cercana de cada palabra, de ese contexto local. Entendido. Y el otro gran nombre que salía era Glove. GLOVE, sí. Global Vectors for Word Representation. Este es de Stanford, de 2014, poquito después. Y como dice el nombre, tiene una visión más global. Global. ¿En qué sentido? Pues en lugar de fijarse solo en la ventana de contexto inmediato, como hace Word2Vec, Glove construye los vectores mirando estadísticas de coocurrencia de palabras en todo el texto completo. Coocurrencia. Que aparecen juntas. Ventana de contexto. Da igual en qué posición exacta. Y lo hace para todas las palabras en todo el corpus. Luego, usa esas estadísticas globales para armar los vectores. Es una filosofía un poco distinta a la de Word2Vec, más enfocada en patrones de aparición conjunta a gran escala. Interesante. Dos maneras diferentes dentro de la predicción para llegar a un sitio parecido. Vectores que guardan significado. Eso es. Y tanto Word2Vec como Glove siguen siendo herramientas súper valiosas. Se usan muchísimo todavía en PLN. Pero claro, esto no para. Y ha habido avances muy, muy importantes desde entonces. Sobre todo con una nueva generación de modelos. ¿Así? ¿A qué te refieres? ¿Qué ha venido después que sea tan distinto? Pues el material destaca sobre todo la llegada de los modelos Transformer. Transformers. ¿Me suena? Claro. Estos introdujeron un cambio, fundamental. Mientras que Word2Vec y Glove le dan un único vector fijo a cada palabra, por ejemplo, banco siempre tiene el mismo vector. No importa la frase. Los modelos Transformer usan otra cosa, incrustaciones contextuales. Incrustaciones. Contextuales. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la representación numérica de una palabra cambia. Cambia, según el contexto concreto en el que sale en cada frase. Aquí es donde la cosa se puede ya muy sofisticada. ¡Ostras! El ejemplo del vídeo con banco era justo para eso, ¿no? Sí, es que es perfecto para verlo. En un modelo Transformer, la palabra banco tendrá un vector diferente si sale en voy al banco a sacar dinero. La entidad financiera. Exacto. Que si sale en me senté en el banco del parque. El asiento. Eso es Word2Vec o Glove, como le dan un solo vector fijo, no pueden hacer esa diferencia. Para ellos, banco es banco, y su único vector es como un promedio de todos sus posibles significados. Es que eso es una diferencia brutal. Es un salto cualitativo enorme, sí. Esta sensibilidad al contexto permite a los Transformers capturar significados y relaciones entre palabras con una precisión, con un matiz. Mucho mayor. Claro, pueden desambiguar palabras como banco sobre la marcha.
Entender ironías, dobles sentidos, cosas que eran súper difíciles con los vectores fijos, los estáticos. Y esto ha sido una revolución. Es la tecnología que está detrás de muchos de los grandes modelos de lenguaje, los LLMs, que vemos ahora, y que son capaces de generar texto, traducir o charlar de forma mucho más coherente. Entonces, resumiendo un poco todo este viaje que hemos hecho, hemos visto que las incrustaciones de palabras son la clave para que las máquinas nos entiendan, ¿no? Traduciendo palabras a vectores, a números que guardan significado y relaciones. Exacto. Hemos explorado por qué son totalmente necesarias, porque los algoritmos necesitan números, sí o sí. Vimos un montón de aplicaciones. Filtrar spam, responder preguntas, saber quién es quién en un texto. Ujú. También desgranamos cómo se crean, entrenando con muchísimo texto, limpiándolo y aprendiendo del contexto. Y diferenciamos los enfoques. Los de frecuencia como TF y DF, buenos para palabras clave. Y los de predicción, como Word2Vec y Glove, geniales para las relaciones semánticas. Y al final hemos visto cómo esto ha seguido evolucionando hacia los transformers y sus incrustaciones contextuales, que ya adaptan el vector de la palabra a cada frase. Una comprensión mucho más fina. Exacto. En esencia, todo este abanico de técnicas, desde los vectores fijos hasta estas representaciones que cambian con el contexto, ha transformado de arriba abajo la capacidad de las máquinas para trabajar con nuestro lenguaje. Son piezas fundamentales, aunque no las veamos, de la inteligencia artificial que nos rodea. Totalmente. Demuestran el poder increíble que tienen encontrar la forma adecuada de convertir algo tan humano, tan ambiguo a veces, como las palabras, en la estructura lógica de los números. Es como abrir una puerta para que las máquinas empiecen, a su manera, a darle sentido a nuestro mundo de palabras. Y para cerrar, quizá una reflexión que me surge de todo esto. Si estos modelos aprenden patrones de lenguaje a partir de textos que hemos escrito nosotros, los humanos, Millones de textos. con toda nuestra creatividad, sí, pero también, bueno, con nuestros sesgos, nuestros prejuicios, nuestras limitaciones. Claro. ¿Qué ecos no deseados de nuestra propia forma de comunicar podrían estar quedándose ahí codificados, sin querer, en estos números tan sofisticados que representan el lenguaje? Uf, esa es una gran pregunta. Es algo para darle vueltas, ¿no? Algo en lo que seguir pensando.